Hola, José, mi nombre es Juan. Creo que tuviste la suerte de conocer a uno de los grandes científicos. Que fue Peter Higgs, que en los años 60, que es cuando yo nací, más o menos, teorizó la existencia de un bosón, el famoso bosón de Higgs. Y se le conoce con el nombre de la partícula de Dios. ¿Eso es porque llegó por una inspiración divina o por qué? Bueno, Juan, gracias por la pregunta. No, el nombre de la partícula de Dios es un nombre que, desde luego, Higgs desaprobaba severamente. Porque, en realidad, el nombre surgió de un editor cuando un premio Nobel de Física, Lia Leiderman, quiso publicar un libro sobre el bosón de Higgs, que es una partícula que fue muy difícil de detectar. Y, por lo tanto, se le ocurrió la idea de ponerle de título la maldita partícula, que en inglés es The Goddamn Particle. El editor se dio cuenta de que, si le quitaba el damn y quedaba The God Particle, quizás iba a vender más. Y, evidentemente, el editor acertó plenamente y Lia Leiderman aceptó la decisión de su editor. Provocando algo que a los físicos nos inquieta un poquitito, porque, al tener ese nombre, uno de los equívocos, da igual que uno crea en Dios o no crea en Dios, uno de los equívocos a los que lleva ese nombre es que la gente crea que el bosón de Higgs es una partícula que está por encima de las demás, que tiene algún tipo de preeminencia. Y la única que tiene, eventualmente, es que fue la última en ser descubierta. Y que, efectivamente, es diferente de las demás partículas. Tiene una característica diferente que la hace especial. Pero nosotros estamos hechos, sobre todo, de electrones y quarks. Son mucho más importantes para nuestra vida. Los electrones y los quarks, en principio, que el bosón de Higgs. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Higgs. Es muy sorprendente porque la verdad es que no fue algo buscado por mí, pero tuve la oportunidad de conocer a Hawking y a Higgs. Que son los dos figuritas muy difíciles, sobre todo porque Higgs era mucho más complicado que Hawking de conocer. Porque Higgs era una persona muy retraída, muy tímida, que no quería nada con el mundo. No atendía el teléfono, no tenía correo electrónico. Y su contacto con el mundo era otro físico que se llama Alan Walker, que era el que mediaba. Una vez por semana se juntaban y le decía, te llegaron estas 800 invitaciones para esto. Y Higgs decía, no. A alguna decía que sí. Yo le quise hacer una entrevista. Una vez que había hecho la de Hawking. Me interesaba la posibilidad de hacer la de Higgs cuando se descubrió el bosón de Higgs. De hecho, fue el mismo año, fue en 2012, y le escribí al correo que aparecía en la página de la Universidad de Edimburgo. Y me llegó una respuesta de Alan Walker diciéndome, tomamos nota de su interés en entrevistar al profesor Higgs. Hay 1000 personas delante suyo en la cola, así que tenga paciencia. Yo le comenté al editor de una revista chilena, que fue el que me pidió que hiciera la entrevista, pues no va a ser. No, pero ¿por qué? Te dijo que había 1000 personas, hombre. Le dije, es una forma de decir que no va a tener lugar esta entrevista. Pasaron un par de meses y me insistió el editor. Me dijo, oye, pregúntale por dónde vas en la cola. Yo dije, que iré. El 999. Y ahí tuve el reflejo de que hay un colega hispano-cubano que está en Edimburgo y que lo conoce a Higgs. En un reflejo, quizás latino. Se me ocurrió volver a escribir e invocar el nombre de este colega que es tocayo mío, José. Lo mencioné y la respuesta, para mi sorpresa, fue, puedes venir cuando quieras. Cambió radicalmente. Pasé de la posición 1000 a la 1, así que no tardé. Saqué el primer pasaje que pude y me fui a Edimburgo a conocerlo. Higgs era un tipo muy entrañable por motivos diferentes a los de Hawking. Pero realmente muy entrañable. Era el abuelo que todos queremos tener. Porque era una persona de una humildad rayana con el absurdo. No quería recibir el premio Nobel. No quería, le molestaba. Y, de hecho, el día que se anunció el Nobel. Yo le pregunté en esa entrevista. La entrevista fue en septiembre. El Nobel se anuncia en octubre y a uno lo llaman por teléfono. No le dicen antes que va a ganar el Nobel. Era muy improbable que se lo dieran ese año por los tiempos de la Academia Nobel,
pero yo le pregunté. Le dije. Imagínese que es el segundo martes de octubre y suena el teléfono. Me dice, yo no atiendo el teléfono. Digo, bueno, pero es el segundo martes de octubre, que todos sabemos que. Y hay un sueco del otro lado. Me dijo, yo no atiendo el teléfono. Veo el identificador de llamada y decido si responder la llamada. Cuando, al año siguiente, se dio el Premio Nobel de Física, yo estaba en Chile y, por la diferencia horaria, eran las 6:00 de la mañana. Ya era obvio que se lo iban a dar a Peter Higgs y a François Englert, que es el otro que escribió un trabajo con la misma idea. Me desperté para ver el anuncio. Puse el despertador, pongo internet con la conexión con el Premio Nobel. Y veo que los suecos, que son súper puntuales, dicen que el anuncio ha sido retrasado media hora. Y yo me reía solo en una pensión en Chile, diciendo que están buscando a Higgs y no lo van a encontrar. Porque seguro que se fue de su casa. Él me dijo que se iba a ir a la montaña para que no lo pudieran encontrar. Al final, no se fue a la montaña y se fue a otra ciudad, pero se fue para que no le dijeran nada. Así que era una persona muy humilde. Con una militancia por causas políticas nobles, creo yo. Melómano, amante de la cultura, un infaltable a todos los festivales. En el Festival de Edimburgo, que es todos los veranos. Él estaba siempre ahí escuchando música. También acudí a su funeral y ahí también hubo música clásica. Él era amigo de muchos de los músicos que tocaban en orquestas clásicas en Edimburgo. Cuento una última anécdota. Cuando recibió el premio Príncipe de Asturias. De repente, yo recibo una invitación de Peter Higgs para ir a Oviedo. Yo dije, pero vamos a ver. Yo lo había visto una vez en la entrevista. Todos los que él invitó. No fue nadie de su familia. Sino que él invitó a gente tan random como era yo para él. Había 2 cerveceros de Cataluña. Que habían hecho una cerveza que se llamaba Bosón de Higgs. Estaba el chico que lo acompañó cuando visitó Cosmo Caixa en Barcelona. Estaba yo y nos autodenominamos el equipo Higgs. Porque todos los demás premiados tenían a su familia o a sus amigos. Higgs tenía una colección de personas muy variopintas. Llega el momento en que le dan el premio, todos acompañándolo, haciendo el papel de la familia de él, arropándolo. Cuando le dan el premio, hay una recepción con la monarquía. En ese momento, Felipe era príncipe y estaba la reina Sofía. Y, cuando nosotros llegamos a esa recepción como parte de la familia de Higgs. Higgs estaba medio agobiado y en un momento dice, yo me quiero ir de aquí. Avisa a alguien de protocolo del príncipe de Asturias que se quiere ir de allí. Imagínense, acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias. De protocolo le dijeron, por supuesto, profesor Higgs, vienen, inmediatamente, un chafe o lo que usted quiera. Para llevarlo a estos 3 o 4 restaurantes de Oviedo que son. Y Higgs dijo, no, no se preocupe, hay uno acá a la vuelta que me encantó. Y nos fuimos a uno que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero un restaurante que había a la vuelta del hotel. Que era de estos de mantel de papel, borracho en la barra y tapas. Y ahí pasamos la celebración del Príncipe de Asturias de Peter Higgs, riéndonos de esa situación. Y él era un tipo, en ese sentido, no muy amigo de los poderes en general. De hecho, recuerdo cuando le fui a hacer la entrevista, y con esto cierro esta parte. Pero es que es muy simpática esta anécdota también. Yo llego a verlo. Yo no lo conocía de nada. Salgo del ascensor del edificio de Edimburgo. Y lo veo y, obviamente, sí que sabía su cara. Por lo tanto, lo veo y le digo, profesor Higgs, yo soy el que le viene a entrevistar. Y me dice, bueno, vamos a empezar la entrevista. Estoy un poco mal de la garganta, pero ayer tenía una inauguración. Había una muestra en Edimburgo, en la Royal Society de Edimburgo, que se llamaba de Maxwell a Higgs. Maxwell fue uno de los físicos más grandes de la historia, también escocés, de Edimburgo. Higgs no era escocés. Y a esa muestra en la Royal Society venía el esposo de la reina de Inglaterra a inaugurar la muestra. Y Peter Higgs era la estrella invitada. Y me dice, no fui ayer a la inauguración de la exposición de Maxwell a Higgs porque quería cuidarme la garganta para hablar contigo. No me conocía de nada. Simplemente,
yo no era de la monarquía. Y me dejó clarísimo que él prefería dedicar su tiempo a charlar conmigo, que a hacerlo con el esposo de la reina de Inglaterra, lo cual me pareció increíble. Y esa fue la primera cosa que me transmitió Peter Higgs.